general Juan Velasco Alvarado soltó la frase: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, se resolvió una de las injusticias más significativas e importantes de la historia republicana de nuestro país. Muy buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y el día de hoy les vamos a explicar mediante un video la reforma agraria de 1900. Si una ley cambia por completo a los dueños de las tierras de un país, pero mantiene intacta la pobreza de quienes la trabajan, ¿realmente existió una reforma? Esta es la gran paradoja que rodea a la reforma agraria. Es por ello que, tras evaluar críticamente sus consecuencias a largo plazo como grupo, nosotros sostenemos la postura de que la reforma agraria no fue beneficiosa para el desarrollo del país. La reforma agraria de 1969, ejecutada durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el mando de Juan Velasco Alvarado. Esta medida no solo implicó la expropiación y retribución de los campos, sino que fue un cambio total en el sistema de haciendas que dominaba en el Perú desde hace décadas. Es por ello que en este video les vamos a explicar en tres ejes fundamentales: en el desarrollo económico, en lo social y en lo político. Comenzamos con el aspecto político. La reforma agraria se utilizó como una herramienta de legitimación para una dictadura militar que había quebrado el orden democrático en 1968. Al expropiar las tierras de manera autoritaria, el gobierno centralizó un poder inmenso y debilitó la institucionalidad y los derechos de propiedad privada en el país. Políticamente, no se tradujo en una democratización real, ni en una mayor participación ciudadana para el campesino, sino en un control vertical y estatal que eliminó la oposición y generó un clima de inestabilidad jurídica que tardó décadas en recuperarse. Por otro lado, en el tema económico, el impacto que este tuvo fue severamente negativo, debido a que causó que se expropiaran de las haciendas y a la vez se desarticularan complejos agroindustriales, las cuales eran altamente productivos, especialmente en zonas como la costa. Asimismo, al pasar el poder o el manejo de estas agroindustrias a empresas o complejos los cuales estaban mal estructurados y no tenían la capacidad suficiente, ni siquiera técnica ni financiera, para mantener, causó que haya un colapso en la economía nacional de aquel entonces. Asimismo, tuvo como consecuencia de que el Perú pasara de ser un gran exportador de alimentos a únicamente depender de la importación nacional para que se puedan abastecer. Y por último, también causó que los bonos que se les iba a dar, los cuales tenían como deuda para que paguen a los ex dueños de las haciendas, pues nunca fueron pagadas, lo cual causó que se debilitara la confianza y se estancara la economía rural que había en ese entonces. Finalmente, en el aspecto social, si bien es cierto que la reforma rompió con el sistema gamonal y devolvió la dignidad social al campesino, las buenas intenciones no bastaron. Al no recibir asistencia técnica, ni crédito, ni tecnología, el campesino se convirtió en dueño que no podía producir eficientemente. Esto no erradicó la pobreza, al contrario, la agudizó en muchas regiones, acelerando una migración masiva del campo hacia la ciudad. En conclusión, la reforma agraria en el Perú es un claro ejemplo de cómo una medida con un fin social de justicia puede fracasar si carece de una planificación económica y técnica viable. Politizó el campo, destruyó la
productividad agropecuaria y transformó la estructura social del país de manera irreversible. Este impacto no solo afectó a la economía de la época, sino que dejó una huella profunda en la identidad del campesinato peruano. Hoy en día la influencia de este proceso se evidencia en el minifundío, que son divisiones de tierras en parcelas demasiado pequeñas, y en los retos que aún enfrenta el Estado para llevar tecnología y desarrollo real a nuestros agricultores. Conocer este fragmento de la historia nos permite entender por qué el agro peruano actual requiere de política de competitividad y no solo de distribución. Solo aprendiendo de los errores del pasado podremos construir un sector agrícola verdaderamente sostenible y justo. Bueno, eso ha sido todo de nuestra exposición. Muchísimas gracias.